Buenas familia, hoy vamos a hacer un delicioso bollo típico de Semana Santa, un bollo de Cuaresma o más conocido por esta zona de Extremadura como bollo dormido. Os cuento más adelante el porqué, no os perdáis la receta porque es deliciosa. ¿Vamos al lío? Que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es infusionar nuestro líquido. En mi receta tradicional utilizamos agua, 250 mililitros, que podéis también poner mitad de leche o todo leche, pero bueno, ya os digo, como toda receta tradicional, cada cual tiene su variante y del lugar de donde es mi familia, pues se hacen con agua. Por la zona en Navalvillar de Pela, Madrigalejo, Logrosán, incluso Trujillo son súper típicos. Y en estos 250 mililitros de agua, un palito de canela grande o dos de los pequeñitos. Los he pesado para que lo tengáis todo, son 6 gramos, como siempre al final del vídeo y en la cajita de información os lo dejo todo. Una cucharada sopera bien llena, 10-11 gramos de anís en grano y una cáscara de limón y una cáscara de naranja. Todo va para adentro y lo llevamos al fuego. Y en el fuego lo vamos a poner hasta que hierva. Mirad, el mío ya ha roto el hervor con una cuchara. Lo que hago es presionar un poquito la cáscara de naranja y limón para que infusione todo muy bien. Y de estos 250 mililitros de agua que he puesto, solo voy a necesitar 200. Pero ahora al hervir, como veis, evapora el agua y siempre tenemos que poner un poquito más. Ahora que ya ha roto el hervor, lo vamos a mantener aquí un par de minutos, no mucho, para que no se nos evapore demasiado el agua. Cuando haya pasado 1 minuto y medio o 2 minutos, apagamos el fuego. Sigue hirviendo con el calor residual, lo que hacemos es taparlo para que ese vapor no se escape, condense en la tapa y no perdamos más líquido, incluso lo podéis retirar. Lo vamos a reservar hasta que el agua esté templada. Cuando tengamos nuestra infusión templada la colaremos. Vamos a necesitar 200 mililitros. Siempre ponemos un poquito más porque al hervir el agua evapora. Si os habéis quedado cortos con el agua no pasa nada, le ponéis un poquito más y volvéis a dejarlo que hierva. Además de los 200 mililitros del agua infusionada vamos a necesitar 150 de azúcar, 100 de aceite de oliva virgen extra, 10 gramos de levadura seca de panadería, si queréis utilizar fresca el triple. Vamos a utilizar también 3 huevos grandes, ¿de acuerdo? Y harina. Ahora os explico lo que vamos a hacer. Vamos a echar un huevo entero. Lo vamos a poner aquí en el bol. Yo sé que mis huevos son frescos, ¿de acuerdo? Si no lo sabéis, los cascáis aparte. Y vamos a echar aquí 2 yemas. Las 2 claras las vamos a reservar. Llevamos las claras al frío, a la nevera o refrigerador. Echamos el azúcar. Los huevos siempre que estén a temperatura ambiente. Procurad sacarlos de la nevera si los tenéis un ratito antes. Mezclamos un poquito, incorporamos nuestra infusión que debe estar todavía templada y también la levadura. Mezclamos para que se deshaga la levadura. Y hoy esta receta quiero hacerla a mano porque muchas veces me decís que al no tener amasadora os echan para atrás. Pues nada, a mano. Vamos a ponerle ya también los 100 mililitros de aceite de oliva virgen extra. Un truquito para que la masa no se nos enfríe demasiado rápido, vamos a colocar un paño debajo de nuestro bol para que no transmita el frío a la encimera. Tengo por aquí medio kilo de harina, ¿de acuerdo? Y aquí tengo 100 más, en total 600. Pero estos 100 los voy a reservar hasta ver qué tal me absorbe mi masa la harina. Ya sabéis que no todas las harinas absorben igual. Entonces, siempre estas recetas tradicionales a harina la que admitan, vamos a ir poquito a poco. Siempre os voy a dejar las cantidades exactas que yo utilizo. Vamos echando y vamos viendo. De forma opcional y para potenciar los sabores, una pizquita de sal. Y seguimos mezclando. Podéis hacer esta receta perfectamente con vuestra amasadora. Finalmente he incorporado los 600 gramos de harina. Voy a retirar la masa con la ayuda de una espátula a la encimera.
Y ahora ya lo que toca es amasar. Mira, mira, que mientras estoy amasando te voy a explicar qué harina utilizo. Harina de fuerza. ¿Qué tipo de harina es? Una harina que por cada 100 gramos de harina tiene 12,7 gramos de proteína. Un poquito más de proteína. Así que venga, aprovecha, suscríbete al canal si aún no lo estás. Activa la campanita para no perderte ninguna receta. Es totalmente gratis, no te va a costar absolutamente nada y me ayudas a que pueda seguir subiéndote más recetas deliciosas como esta. He amasado ya unos 10 minutos, como veis la masa es bastante pegajosa, yo os recomiendo que no pongáis más harina y de nuevo en el mismo bol que hemos amasado la recogemos así. Recordar siempre que cuanto más pegajosa dejemos la masa, más tierna será nuestra miga. Y ahora ya la voy a cubrir con un film, una tapa, lo que tengáis, y la vamos a dejar que repose 15 minutos. Cuando la masa ya haya reposado, sacamos ya de nuestro bol. Vamos a poner una gotita de aceite, no mucha, tanto aquí como en un bol limpio. Mirad, hay una gotita. Así, untamos un poquito, reservamos este aquí y vamos a sacar de nuevo nuestra masa del bol. Las manos, como me ha quedado un poquito de aceite, de esta manera vamos a amasarla de nuevo. Mirad cómo ha cambiado ya nuestra masa. La boleamos así un poquito. Mirad qué maravilla de masa. ¿Veis cómo vuelve? Yo la presiono un poquito y la masa tiene fuerza, vuelve otra vez de nuevo. Bueno, pues la amasamos así un poquito ahora. Vamos a darle un poquito. Ya veréis qué bollo tan rico y qué miga tan maravillosa va a tener. Bueno, pues una vez que la tenemos, mirad, una gotita. Y cuando digo una gotita, que aquí no hay que bañarse en aceite. Es simplemente para poder trabajarla un poquito mejor y que no se nos pegue y no incorporar más harina. Ese es un truquito para que la miga nos quede muy muy tierna. Ya está, tenemos el bol bien untado, nuestra masa también, la boleamos un poquito. Así. Mirad. Vamos a dejarla en el bol limpio, solo untado con aceite. Y de nuevo la cubrimos con film. Y ahora sí que la vamos a dejar dormir. De ahí su nombre de bollo dormido. Vamos a dejarla en un lugar que esté calentito, reposando, tranquilita, que descanse y haga su trabajo, que es lo que tiene que hacer. De nuevo, mucho mejor si la aislamos con un paño de algodón debajo. Y para que duerma bien y repose tranquilamente, lo vamos a cubrir también con un paño de algodón. Si queréis alguna mantita, algo que no deje que el calor se vaya demasiado o incluso que le aporte un poquito de calor. Si tenéis frío en la cocina, podéis calentar un poquito el paño encima de un radiador o en el microondas y le aportáis nada, un poquito de calor, no mucha. Y ahora dime, ¿conoces este bollo dormido? ¿Lo conoces con este nombre o con otro? A lo mejor en tu pueblo o en tu ciudad se hace con otro nombre. Déjamelo ahí en los comentarios, que yo también quiero aprender cositas. Si lo conoces, si lo haces de otra forma, si utilizas otro ingrediente, ya sabes, cuéntame cositas, que me gusta leerte. Una vez que haya pasado el tiempo de reposo, que este va a depender del calor que tengáis en vuestra cocina, la mía ha estado 3 horas y media levando, la vamos a retirar del bol y la volvemos a bajar a la mesa. Vamos a tener ya nuestra bandeja preparada con papel de hornear o bien la vamos a pincelar. Y vamos a dividir el bollo. Podéis hacerlo a ojo o podéis hacerlo con báscula. En 2 bollos más grandes o en 4 medianos, como queráis. Como veis, la masa sigue siendo muy muy pegajosa. En la medida de lo posible no incorporéis más harina. Vamos a ir tomando cada uno de los cuartos o de las mitades, dependiendo de cómo lo queráis hacer de grande. Así. Y la vamos a bolear. Mejor si nos ponemos una gotita de aceite en la mano
para que no se nos pegue y así no tenemos que ponerle más harina. Así. Boleamos un poquito, sellamos por la parte de abajo y colocamos en la bandeja. Y lo mismo con las otras tres. Ya tengo mis bollos formados. Coloco de nuevo el paño debajo para aislar un poquito más. Yo tengo madera, pero si tenéis granito o mármol en la encimera, con mayor motivo para que no le transmita frío. Gotita de aceite de oliva, untamos un poquito por encima nuestros bollos con mucho cuidado. Con las manos bien limpias o con un pincel. Y nada, esparcimos esa gotita de aceite. Mirad qué burbujitas tiene ya nuestra masa. Y ahora os explico para qué es esto. Mirad, ahora ya una vez que los hemos formado, vamos a colocar de nuevo el film que habíamos utilizado antes para tapar la masa, lo reutilizamos. ¿De acuerdo? Lo colocamos. El aceite lo que va a hacer es que nuestra masa no se pegue al film y una vez que lo retiremos no se rompa. Lo dejamos así, ahuecado, no estiréis el film y ahora lo vamos a dejar que eleve. Si queréis una fermentación retardada, que era lo que había antiguamente, porque no había calor apenas en las cocinas, hacía mucho frío, se dejaba toda la noche. De ahí que su nombre sea bollo dormido, se dejaba dormir toda la noche. Si queréis ese tipo de fermentación, así tal y como está, nos lo llevamos al frío, a la nevera y lo dejamos toda la noche, de un día para otro. Hoy en día, como ya tenemos más calorcito en las cocinas, yo no lo voy a meter en la nevera. Lo que hago es cubrirlo también con el paño de algodón y lo dejo hasta que doble de volumen. Cuando casi ya hayan doblado su volumen, mirad qué tamaño tienen. Vamos a poner el horno a precalentar a 200 grados, solo con calor abajo. Y mientras nuestros bollos siguen durmiendo. Y mientras los bollos siguen durmiendo y el horno se está precalentando, ¿os acordáis de las claras que habíamos dejado en el frigorífico? Ponemos las dos claras, las voy a montar con la batidora. También podríamos hacerlo a mano, con un globo o con un tenedor, solo que vais a tardar un poquito más. Vamos batiendo las claras e incorporando poco a poco en forma de lluvia 25 gramos de azúcar. Y nuestros bollos que están casi listos para ir al horno. Retiramos el paño y el film. ¿Veis que bien se despega sin que se nos estropee el bollo? Con el truco de untarles aceite. Y ahora vamos a utilizar una tijera, una cuchilla de cortar el pan, un cúter limpio, desinfectado, lo que tengáis en la cocina. Y mirad, vamos a hacerle una cruz. Un pellizquito así y otro así, de tal manera que abramos el bollo. Esto le va a ayudar a que en el horno se abra. Vamos a abrirlo un poquito. Vamos a hacerlo un poquito más grande, que abra bien. Así. ¿Veis? Le ayudamos. Tiramos de los piquitos con cuidado para que no se nos desinfle. Y lo hacemos igual en los cuatro. Un buen corte por aquí. Así. 4 esquinas. Y ya una vez que tenemos nuestros bollos abiertos para ayudarlos a que con el calor se abran mejor y no revienten de mala manera, vamos a ponerles el moño de merengue. Aquí se les pone un moño de merengue, que esto está delicioso. Vamos a repartir nuestras dos claras montadas con el azúcar por los 4 bollos. Como veis, no he pincelado los bollos con nada. Si queréis podéis pincelarlos con huevo, pero como ya van con la clara por arriba, con su moñito, quedan de maravilla. Dime si tú también los has hecho alguna vez o los conoces o los has comprado con este moñito de merengue arriba. A mí es un bollo que me encanta. Perfecto para el desayuno, para la merienda, con un chocolate o con un café. Una maravilla. Antiguamente se hacían siempre en Semana Santa. Hoy en día también se siguen haciendo en Semana Santa, pero ya los podemos encontrar durante todo el año. Yo ya he repartido mi merengue en crudo y tenéis que dejarlo así, de forma un poquito irregular y rústica, que es como mejor quedan. Ya solo les falta
llevarlos al horno. Voy a bajar el horno a 180 grados. Una vez que estén cocidos, os explico exactamente, punto por punto, cómo los he cocinado. Los he tenido 35 minutos en el horno, con calor, solo abajo con la opción ventilador. Yo solo tengo esa opción con calor abajo. Esto hace que el aire circule y también se vayan dorando por arriba. Si tú no tienes opción ventilador, déjalos unos 5 o 10 minutos con calor abajo, después pones calor arriba y abajo. Entonces yo los he tenido 35 minutos. De esos 35 minutos, 25 han estado solo con calor abajo, opción ventilador, y los últimos 10 minutos con calor arriba y abajo. Una vez que estén cocinados los dejamos enfriar sobre una rejilla. Vas a saber que están hechos cuando al pincharlos con un palillo, el palillo sale completamente limpio. Y además puedes hacer la prueba. ¿Ves? El culete del bollo está bien cocinado, doradito, y al tocarlo suena hueco. Vamos a dejarlos enfriar, que aún están calientes. Ya podéis ver con qué miga ha quedado nuestro bollo dormido. Mirad, súper tierno, muy esponjoso y con un aroma, con el anís y las pieles del limón y de la naranja, maravilloso. Ese merengue encima, mirad, bien cocido. Espero que os haya gustado la receta de hoy y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta.